¿Alguna vez te has detenido a pensar que, en medio del caos de nuestras ciudades, caminan ángeles con los pies descalzos? A veces, estamos tan apurados por llegar a una cita, tan concentrados en el aire acondicionado de nuestro auto o en la pantalla del celular, que nos volvemos ciegos ante las almas más puras que Dios ha puesto en nuestro camino. Bienvenidos. Hoy vamos a conocer a un pequeño gigante. Su nombre es Francisco, pero en las calles del centro de la Ciudad de México, todos lo conocen como Panchito. Panchito no tiene más de 9 años, aunque sus ojos, grandes y oscuros, parecen haber visto ya un siglo de inviernos. Su hogar no tiene paredes de ladrillo ni techos de teja. Su hogar es el asfalto caliente de la avenida Insurgentes y el refugio improvisado debajo de un puente peatonal que comparte con otros 3 niños que, como él, fueron olvidados por el mundo, pero no por el cielo. Cada mañana, antes de que el sol termine de despuntar sobre los volcanes, Panchito ya está de pie. Su uniforme de trabajo es una camiseta que alguna vez fue blanca, ahora gris por el hollín de los camiones, y unos pantalones que le quedan grandes, amarrados con un trozo de cuerda. No tiene zapatos de marca, solo unos tenis rotos que dejan ver sus dedos curtidos por la tierra. Pero Panchito no se queja. A su lado, siempre fiel, siempre alerta, está Manchas. Manchas es un perro callejero, una mezcla de 1000 razas y un solo corazón. Es flaco, con una oreja gacha y el pelo lleno de nudos, pero para Panchito, Manchas es su familia, su guardaespaldas y su mejor amigo. Si Panchito corre, Manchas ladra de alegría. Si Panchito llora en silencio durante las noches frías, Manchas se acurruca contra él para darle el calor que la vida le ha negado. El escenario de su lucha diaria es el crucero. Cuando el semáforo se pone en rojo, comienza la función. Panchito tiene apenas 60 segundos para ganar el pan del día. Algunos días vende piruletas de colores, esos caramelos que brillan bajo el sol. Otros días, se une a sus carnales, niños un poco más grandes que, entre el humo de los escapes, hacen piruetas en el aire, saltando sobre el pavimento caliente como si fueran acróbatas de un circo invisible. Panchito corre entre los autos. Se acerca a las ventanas cerradas, mostrando sus dulces con una sonrisa que esconde un hambre vieja. «Una paleta, jefe, para el niño, para la novia», dice con una voz dulce, casi un susurro. Pero la mayoría de las veces, lo único que recibe es el sonido del seguro de la puerta cerrándose o la mirada indiferente de conductores que prefieren ver el reloj antes que su rostro. A veces, algún conductor le regala una moneda de 1 peso, o incluso solo un gesto de desprecio. Ese día en particular, el calor en la Ciudad de México era insoportable. El aire vibraba sobre el cofre de los coches y el olor a gasolina quemada mareaba al pequeño. Panchito no había vendido ni una sola paleta en toda la mañana. Su estómago emitía un rugido sordo, una queja constante que le recordaba que su última comida había sido un trozo de tortilla dura la noche anterior. Miró a Manchas, que estaba echado bajo la sombra de un poste de luz, jadeando con la lengua afuera. «Aguanta, Manchas. Ahorita sale para el taco, ya verás», le dijo el niño, acariciándole la cabeza con una mano polvorienta. Panchito sentía que sus fuerzas flaqueaban. El sol parecía pesarle en los hombros. Pero en medio de esa desesperación, en medio de la indiferencia de miles de personas que pasaban frente a él sin verlo, el velo estaba a punto de levantarse. Porque Dios tiene una forma muy especial de visitar a sus hijos más pequeños. No llega en carrozas de lujo, sino que camina entre el hambre y la sed, esperando a ver quién es capaz de reconocerlo. Panchito aún no lo sabía, pero ese hambre que sentía no era un castigo, sino la preparación para un encuentro que cambiaría su eternidad. Porque esa tarde, en un rincón olvidado debajo de un puente, el cielo bajaría a la tierra para pedirle a un niño pobre lo único que le quedaba. La tarde comenzaba a caer y el cielo de la ciudad se teñía de un color violáceo, mezclado con el gris del smog que nunca descansa. Las luces de los rascacielos empezaban a encenderse, recordándole a Panchito que otra jornada estaba por terminar y que, una vez más, el saldo era negativo. Sus pies le ardían dentro de los tenis rotos y el mareo por la falta de alimento lo hacía caminar con pasos inciertos. Panchito se alejó del crucero. Ya no tenía sentido seguir ofreciendo paletas. La gente a esa hora solo tiene prisa por llegar a sus casas, por cerrar sus puertas y olvidarse de que afuera existe un mundo de frío y cemento. Caminó por una calle lateral,
cerca de una panadería de donde salía un aroma tan dulce y potente que el niño tuvo que detenerse y sostenerse de un poste para no caer. Era el olor de la vainilla, del azúcar quemada y de la masa recién horneada. Huele rico, ¿verdad, Manchas?, susurró Panchito, mientras el perro movía la cola débilmente, compartiendo el mismo deseo silencioso. Fue entonces cuando, en una banca de madera astillada frente a un pequeño parque, Panchito vio algo que le hizo dar un salto al corazón. Envuelto en un papel de estraza, alguien había dejado un bolillo. Estaba un poco duro por el aire de la tarde, pero para los ojos de Panchito, aquello brillaba más que el oro puro. Era un tesoro. Lo tomó con manos temblorosas, como si temiera que fuera un espejismo que desaparecería al contacto. Lo olió. Era pan real. No era una sobra llena de basura. Era un pan que parecía estar esperándolo solo a él. En ese momento, el hambre de Panchito dejó de ser un rugido para convertirse en un dolor agudo en la boca del estómago. Sus manos empezaron a partir el bolillo con una desesperación que apenas podía controlar. Se imaginó el sabor, la textura, la satisfacción de sentir algo sólido en sus entrañas. Pero justo cuando iba a llevarse el primer trozo a la boca, sintió una mirada. Eran los ojos de Manchas. El perro estaba sentado frente a él, con la cabeza ladeada y las orejas gachas. No ladraba, no pedía, no intentaba arrebatarle el pan. Simplemente lo miraba con una lealtad absoluta, con ese amor que no cuestiona y que confía plenamente en su dueño. Manchas también llevaba días sin probar un bocado decente. Sus costillas se marcaban bajo el pelaje sucio y su lengua ya no tenía fuerzas para lamer. Panchito se detuvo. Miró el pan y luego miró a su amigo. En el mundo de los hombres, la lógica dicta que primero debes salvarte tú, que tu supervivencia es lo único que importa. Pero Panchito no vivía bajo la lógica de los hombres, sino bajo la ley del amor que Dios pone en los corazones más humildes. Perdóname, Manchas. Se me estaba olvidando que tú también tienes la panza vacía, dijo el niño con una sonrisa triste. Sin dudarlo un segundo más, Panchito partió el bolillo, pero no lo hizo a la mitad. Le dio el trozo más grande a Manchas. El perro lo atrapó en el aire y lo devoró en un segundo, moviendo todo su cuerpo en una danza de agradecimiento que valía más que cualquier festín de reyes. Panchito se quedó con la parte más pequeña, un trozo apenas del tamaño de su palma. Lo masticó lentamente, tratando de que cada migaja durara una eternidad. Sabía a gloria. Sabía a esperanza. Pero lo que más lo alimentó no fue la harina ni la levadura, sino la sensación de haber hecho lo correcto. Ya está, Manchas. Dios proveerá para la cena, ya verás, dijo, mientras acariciaba las orejas del animal. Aquel pequeño acto de sacrificio, realizado en la soledad de una banca de parque, no pasó desapercibido. En el reino de lo invisible, donde el velo separa lo humano de lo divino, se registró cada gramo de generosidad de ese niño que, no teniendo nada, decidió darlo todo. Panchito pensaba que solo estaba compartiendo un pan con un perro. No sabía que estaba preparando su alma para un encuentro que ocurriría bajo la sombra de un puente, donde el cielo mismo lo estaba esperando para poner a prueba su corazón una última vez. Como suele ocurrir en las tardes de la Ciudad de México, el cielo terminó de cerrarse en una promesa de tormenta. El viento comenzó a soplar con una fuerza inusual, levantando el polvo y las hojas secas de las banquetas, y en cuestión de minutos, las primeras gotas, gruesas y frías, empezaron a estrellarse contra el pavimento. Para quienes tienen una casa, la lluvia es un alivio o una molestia. Para Panchito y Manchas, la lluvia es una amenaza que cala hasta los huesos. «Córrele, Manchas, que ya se vino el agua», gritó Panchito, protegiendo su pequeño trozo de pan bajo su camiseta, pegado a su piel para que no se mojara. Corrieron por las calles inundadas, esquivando los charcos que se formaban rápidamente. Sus tenis, ya de por sí rotos, se empaparon en segundos, pesando como si estuvieran hechos de plomo. El refugio de Panchito era un puente peatonal viejo, una estructura de concreto gris que cruzaba una avenida transitada. Debajo del puente, en un rincón oscuro donde el agua no alcanzaba a llegar, él tenía su esquina de paz. Unos cartones viejos y una cobija raída que alguien le había regalado en Navidad. Pero al llegar, Panchito se detuvo en seco. Manchas soltó un gruñido bajo, no de agresividad, sino de extrañeza. En su lugar, justo sobre los cartones que Panchito consideraba su cama,
había una sombra. Un hombre estaba sentado allí, acurrucado contra la pared de concreto. Vestía una manta vieja y sucia que le cubría la cabeza, dejando su rostro en la penumbra. El hombre temblaba violentamente. Sus manos, delgadas y pálidas, se aferraban a sus propios brazos en un intento inútil de buscar calor. De sus labios salía un gemido débil, un sonido de dolor que parecía nacer del alma misma. Panchito sintió miedo al principio. En la calle, uno aprende que los extraños pueden ser peligrosos. Pero mientras observaba al hombre, ese miedo se transformó en una compasión que le apretó el pecho. Aquel hombre no se veía como los borrachos o los maleantes que a veces rondaban la zona. Se veía como alguien que había perdido toda esperanza, como alguien que estaba a un paso de rendirse ante la oscuridad del mundo. Panchito se acercó lentamente, con Manchas caminando a su lado, oliendo el aire con cautela. «Buenas tardes, jefe, ¿está bien?», preguntó el niño con voz temblorosa. El hombre no respondió. Solo soltó un suspiro largo y pesado que terminó en una tos seca que hizo que todo su cuerpo se sacudiera. Panchito se sentó a un lado, respetando el espacio, pero sin quitarle la vista de encima. La lluvia golpeaba con furia el concreto sobre sus cabezas, creando una cortina de agua que los aislaba del resto del mundo. En ese rincón oscuro, el hambre de Panchito regresó con una fuerza renovada. Sacó el pequeño trozo de bolillo que había guardado con tanto celo. Era apenas un bocado, su único sustento para enfrentar la noche fría que se avecinaba. Lo miró, sintiendo que la boca se le hacía agua. Estaba a punto de morderlo cuando escuchó un susurro que venía del hombre de la manta. «Tengo tanta hambre». Fue un susurro casi imperceptible, pero para Panchito sonó como un grito en medio del desierto. El niño miró su pan, miró su estómago, miró a Manchas, que ya había comido su parte, y luego miró al extraño. «El que da al pobre, le presta a Dios», recordó Panchito. Era una frase que había escuchado alguna vez de una señora que le regalaba dulces fuera de la iglesia. En ese momento, una lucha épica ocurrió en el corazón de ese niño de 9 años. Cada fibra de su cuerpo le pedía que comiera, que se salvara él mismo. Pero el velo de la fe, esa conexión invisible que Panchito mantenía con lo divino, le mostró algo más. Vio en ese hombre el rostro de la soledad absoluta. Vio a alguien que, a diferencia de él, no tenía un perro fiel que lo amara, ni un rincón que llamar suyo. Con un suspiro que fue a la vez un sacrificio y una oración, Panchito extendió su mano. «Tenga, jefe. No es mucho, es un pedacito de pan, pero está rico. Cómalo, le va a hacer bien». El hombre levantó lentamente la cabeza. Bajo la manta, sus ojos brillaron con una luz extraña, una luz que no parecía venir de las lámparas de la calle, sino de un lugar mucho más profundo. Tomó el pan con una delicadeza asombrosa, como si Panchito le estuviera entregando una piedra preciosa. Panchito se quedó allí, bajo la lluvia, con el estómago vacío pero el alma extrañamente llena. No sabía que ese hombre que temblaba de frío bajo un puente de la Ciudad de México era el mismo que había multiplicado los panes y los peces hace 2000 años, y que ese pequeño trozo de bolillo era, en ese momento, el banquete más sagrado que se estaba celebrando en toda la tierra. El extraño tomó el trozo de bolillo con una lentitud que parecía sagrada. Lo llevó a su boca y masticó con los ojos cerrados, como si estuviera saboreando el manjar más exquisito de la creación. Panchito lo observaba en silencio, ignorando el vacío en sus propias entrañas. Ver al hombre comer le daba una satisfacción que ningún alimento físico le había dado antes. Era la extraña paradoja del amor. Cuando das lo que te falta, de alguna manera, te sientes más lleno. «Gracias, Francisco», dijo el hombre. Su voz no era la de un anciano débil. Era una voz que resonaba con una fuerza serena, una voz que parecía conocer los nombres de todas las estrellas. Panchito se sobresaltó un poco. Otra vez, alguien que no conocía sabía su nombre. Pero no tuvo miedo. Bajo ese puente, con el olor a tierra mojada y el rugido de los coches pasando sobre sus cabezas, el niño se sintió más seguro que en cualquier otro lugar. «De nada, jefe. Es poquito, pero con hambre todo sabe a gloria», respondió Panchito, abrazando sus rodillas para darse calor. «Usted también está solito. No tiene a nadie que lo cuide». El hombre sonrió bajo la sombra de su manta. Sus ojos brillaron con una luz azulada que iluminó brevemente el rincón oscuro.
Nunca estoy solo, Francisco. Y hoy, te tengo a ti. Cuéntame, ¿por qué eres tan bueno con los que no tienen nada? He visto a muchos pasar por aquí. Gente con mucho dinero, con ropa fina, con comida de sobra, y ninguno se detuvo. ¿Por qué tú sí? Panchito bajó la mirada, acariciando distraídamente las orejas de Manchas, que dormitaba a su lado. Es que mi jefecita, antes de irse al cielo, siempre me decía que uno no debe ser malo nomás porque el mundo lo sea. Ella decía que Dios nos presta la vida para ver qué hacemos con ella. Yo sé que la gente me tiene miedo o me tiene asco cuando me acerco a sus carros. Les veo la cara cuando suben el vidrio. Pero no los odio, jefe. Yo creo que ellos tienen más miedo que yo. Tienen miedo de perder lo que tienen, y yo, como no tengo nada, pues no tengo miedo de perder nada. El hombre escuchaba con una atención absoluta. Era como si las palabras del niño fueran una oración que llegaba directo al trono de la gracia. ¿Y qué le pides a Dios, Panchito? Preguntó el hombre suavemente. A veces le pido una casita, confesó el niño con un brillo de ilusión en sus ojos. Un terrenito chiquito donde pueda tener una cama de verdad para Manchas y para mí. Donde no nos mojemos cuando llueva y donde nadie nos corra a gritos. Pero luego me acuerdo de que hay niños más chiquitos que yo que ni perro tienen, y mejor le doy las gracias porque al menos tengo salud y tengo a mi carnal Manchas. La lluvia empezó a amainar, convirtiéndose en un murmullo constante. El hombre se movió un poco, y por un instante, la manta que cubría su pecho se abrió. Panchito creyó ver un resplandor, una luz blanca y pura que parecía salir del corazón del extraño, pero pensó que era solo el reflejo de las luces de la calle en el agua. Francisco, dijo el hombre, poniendo una mano sobre la cabeza del niño, mucha gente busca a Dios en los grandes templos, en las palabras complicadas y en los ritos costosos. Pero hoy, Dios te encontró a ti en este puente. Tu pan no solo me quitó el hambre a mí, tu pan ha alimentado al cielo entero. Porque la verdadera fe no es la que se grita, es la que se comparte en silencio, cuando nadie más está mirando. Panchito sintió un calor extraño que le recorría el cuerpo. El frío de la lluvia desapareció. El hambre se esfumó. Se sintió liviano, como si pudiera flotar. El hombre se puso de pie, y aunque seguía vistiendo sus ropas humildes, su figura parecía crecer, llenando todo el espacio bajo el puente con una presencia imponente y protectora. Descansa, pequeño gigante, susurró el hombre. Mañana, cuando el sol salga, el mundo será diferente para ti. Has pasado la prueba del puente. Has compartido tu pan con el rey, y el rey nunca olvida a sus amigos. Panchito cerró los ojos, vencido por un sueño profundo y reparador que nunca antes había sentido. Cuando despertó unas horas después, el hombre ya no estaba. La lluvia había cesado y el aire olía a fresco, a renovación. Pero en el lugar donde el hombre había estado sentado, no había rastro de suciedad. Había una pequeña flor blanca de 5 pétalos creciendo directamente del concreto, y a su lado, una moneda de plata que brillaba con una luz propia, marcando el inicio de un milagro que Panchito jamás habría imaginado. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse entre las columnas de concreto del puente, Panchito despertó. Pero no fue el ruido del tráfico lo que lo sacó de su sueño, sino una sensación de calidez que no recordaba haber sentido jamás. No tenía frío. Sus ropas, que anoche estaban empapadas por la tormenta, ahora estaban completamente secas y olían a limpio, como si hubieran sido tendidas al sol de la tarde. Buscó al hombre con la mirada, pero el rincón estaba vacío. Lo único que quedaba era el pequeño espacio donde el extraño se había sentado. Panchito se acercó, tallándose los ojos, pensando que todo había sido un sueño producto del hambre. Pero entonces, lo vio. Justo en la grieta del pavimento, donde no debería crecer nada más que polvo, brotaba una pequeña flor blanca, tan pura que parecía hecha de luz. Y a su lado, descansaba una moneda de plata. No era una moneda común. Era pesada, antigua, y al tomarla, Panchito sintió un hormigueo que le recorrió el brazo hasta llegar al corazón. Manchas, su fiel compañero, se acercó saltando, con una energía que no tenía desde hace meses. El perro ya no jadeaba, sus costillas ya no se marcaban tanto y sus ojos brillaban con una alegría renovada. ¿Viste eso, Manchas? No fue un sueño, el jefe sí estuvo aquí, susurró Panchito,
guardando la moneda en su bolsillo como si fuera el tesoro más grande del mundo. Panchito salió de debajo del puente y caminó hacia la avenida. Se sentía diferente. Ya no caminaba con la cabeza baja, esquivando las miradas. Sentía que una fuerza invisible lo empujaba. Llegó al mismo crucero de siempre, donde los autos ya empezaban a amontonarse. Pero hoy, el velo parecía haberse levantado no solo para él, sino para el mundo. Una camioneta de lujo se detuvo frente a él. El vidrio se bajó lentamente. Panchito esperó el gesto de desprecio de siempre, pero lo que encontró fue el rostro de una mujer que lo miraba con lágrimas en los ojos. «Hijo, no sé por qué, pero anoche soñé contigo», dijo la mujer, extendiéndole una bolsa con comida caliente y ropa nueva. «Soñé que un hombre me decía que viniera a este puente, que aquí encontraría a alguien que me enseñaría lo que es la verdadera fe». Panchito se quedó mudo. No era la moneda de plata lo que estaba haciendo el milagro. Era el amor que él había sembrado en la oscuridad de la tormenta. En ese momento, comprendió las palabras del extraño. «Has compartido tu pan con el rey». El hombre del puente no era un mendigo buscando sobras. Era el dueño de la vida buscando un corazón donde hospedarse. La vida de Panchito no cambió de la noche a la mañana por un golpe de suerte. Cambió porque él decidió ser luz cuando todo a su alrededor era sombra. Aquella moneda de plata resultó ser una pieza de colección invaluable, pero Panchito no la vendió para comprarse lujos. Siguiendo el consejo que sentía en su corazón, buscó a una fundación que ayudaba a niños de la calle, la misma que la mujer de la camioneta dirigía. Hoy, Panchito ya no duerme bajo el puente. Tiene esa casita que tanto soñó, un lugar seguro en una casa hogar donde Manchas tiene su propio jardín para correr. Pero lo más importante es que Panchito ahora dedica sus tardes a llevar pan a los puentes de la Ciudad de México, buscando a otros que, como él, sienten que Dios los ha olvidado. Querida familia de Relatos del Velo, la historia de Panchito nos deja una lección que no podemos ignorar. Vivimos en un mundo que corre, que no se detiene, que sube los vidrios del auto para no ver la miseria del prójimo. Creemos que para agradar a Dios necesitamos hacer grandes sacrificios, construir templos inmensos o decir oraciones perfectas. Pero la verdad es mucho más sencilla y, a la vez, mucho más profunda. Dios no está buscando tu dinero, ni tus títulos, ni tu ropa elegante. Dios está buscando tu pan. Ese pedacito de bolillo que te queda cuando sientes que ya no tienes nada. Él se disfraza de niño en el semáforo, de anciano en la banqueta, de perro hambriento en la esquina. Él se pone en tu camino para ver si eres capaz de ver a través del velo de las apariencias. Panchito tenía hambre, pero su compasión fue más fuerte que su necesidad. Él alimentó a Jesús sin saberlo, y al hacerlo, el cielo entero se movilizó para alimentarlo a él. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo con lo poco que tienes? No esperes a tener mucho para dar. Da lo que tienes hoy. Da una sonrisa, da un minuto de tu tiempo, da ese trozo de pan que alguien más está necesitando bajo la lluvia de la indiferencia. Porque recuerda, lo que le haces al más pequeño de tus hermanos, se lo haces al Creador mismo. Si esta historia ha tocado las fibras de tu alma, si te ha recordado que la fe se demuestra con hechos y no solo con palabras, te invito a que hoy hagamos un compromiso de luz. Escribe en los comentarios la frase: Señor, abre mis ojos para ver tu rostro en los demás. Deja que esa sea tu oración del día. Comparte este video con alguien que necesite recuperar la esperanza, alguien que sienta que camina solo bajo la lluvia. Recuerda que aquí, siempre habrá una historia esperándote para recordarte que los milagros ocurren cuando el amor se comparte. Soy tu guía en este camino de reflexión. Que la paz de Dios inunde tu hogar y que nunca te falte el pan para compartir. Hasta nuestro próximo relato.